Otro de los temas que estaremos abordando en el programa del día de hoy tiene que ver con la situación electoral que está atravesando en este momento Estados Unidos. Recordemos que si bien las elecciones presidenciales que definirán quién terminará sucediendo a Obama al frente de la Casa Blanca se van a realizar en noviembre de este año, ya desde febrero de este año comenzaron este complejo mecanismo electoral de las primarias por las cuales los distintos partidos terminan definiendo qué candidato llevarán a las elecciones. Hemos preparado justamente un pequeño informe porque nos parece importante seguir muy de cerca lo que sucede con las elecciones en el gigante norteamericano, precisamente porque es la principal potencia mundial que incide sobre los destinos del conjunto del mundo. Hemos preparado un informe, como les decía, veamos, y a la vuelta estamos aquí conversando con el periodista de los SRT y analista de política internacional, Mariano Saravia. El 8 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero desde hace unas semanas ya son noticia. Y es que el proceso mediante el cual los norteamericanos eligen al sucesor de Obama es largo. Comenzó el 1 de febrero y culminará en enero del 2017 con la asunción del nuevo presidente. En la primera etapa cada partido elige a sus candidatos según sus propias reglas. Luego, las convenciones nacionales de cada partido proclaman uno durante el mes de julio. Desde allí, se largará la carrera definitiva donde serán solo 2 candidatos los que pelearán por el sillón en la Casa Blanca. Este complejo sistema electoral, con internas y diferentes instancias de la elección, trata de dar a la carrera presidencial un aparente espíritu democrático. Sin embargo, el proceso electoral es profundamente restrictivo y reservado para las maquinarias millonarias de los partidos republicano y demócrata. Es virtualmente imposible la participación de un tercer partido a nivel nacional, especialmente para partidos de izquierda, de los trabajadores u otras organizaciones sociales. Pero veamos algunos de los mecanismos de este complejo sistema electoral. Elección indirecta. Los electores no eligen directamente a su candidato en las primarias. Lo que eligen son delegados que participarán de las convenciones partidarias, y serán estas las que definan al candidato. Algo similar sucede con la elección definitiva. El presidente no es elegido por el voto popular, sino que el sufragio emitido el día de las elecciones sirve para designar a representantes, denominados electores, solo 538 en total, que son los que finalmente elegirán al presidente. Estas instancias intermedias permiten realizar un control cuidadoso de la elección. Financiamiento privado. El financiamiento privado de las campañas en Estados Unidos es totalmente legal. Individuos, sindicatos, grandes empresas y bancos pueden financiar al candidato que apoyan a través de los PACs, Comités de Acción Política. Esto es lo que sostiene en parte el régimen de bipartidismo entre demócratas y republicanos desde hace décadas. Un fallo de la Corte Suprema en 2010 estableció que no se pueden limitar los aportes de empresas y sindicatos porque representaría una violación del derecho a la libre expresión. Así, solo los candidatos que disponen de millonarias sumas de dinero son los que podrán poner en movimiento el enorme aparato mediático que es necesario para llegar a la mayoría del electorado. ¿Pero por qué son importantes estas elecciones en Estados Unidos? En estas primarias, el voto castigo contra los candidatos identificados con el establishment y la élite política viene siendo protagonista, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata. Y es que la crisis económica desatada en el 2008 dejó sus marcas en una generación que sabe que va a vivir peor que sus padres, que no tiene acceso a la vivienda, que está endeudado por los estudios y que solo accede a trabajos precarios. Son gran parte de los que cuestionaron a la élite del 1%, los que luchan por el salario mínimo de $15 la hora, contra el racismo y la xenofobia. Esta situación llevó a una creciente polarización de la sociedad, donde han surgido figuras por derecha, como Donald Trump, el magnate empresario, que le dice a la población que la causa de su frustración son los inmigrantes, los musulmanes o China, y por izquierda con Bernie Sanders, que con un discurso contra las corporaciones y los bancos compite con Hillary Clinton y se ha impuesto en varios estados. A pesar de que este candidato viene con un discurso renovado y genera grandes ilusiones en amplios sectores de la juventud y los trabajadores, su socialismo no sale de los marcos del régimen de la democracia para ricos del imperialismo norteamericano. De perder en las primarias, Sanders se comprometió a apoyar a Clinton, consolidando una de las alas del bipartidismo tradicional, el Partido Demócrata.
Bueno, precisamente para analizar un poco qué implicancias tiene el panorama electoral norteamericano, estamos aquí junto a Mariano Sarabia, como les decía hace un rato, periodista de los SRT y analista de política internacional. ¿Qué tal, Mariano? Hola, Paula. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, primero si nos podés comentar un poco y también para que los televidentes entiendan cómo funciona este mecanismo electoral que desde acá lo vemos y nos parece bastante complejo, ¿no? Sí, es complejo y es bastante tramposo. En realidad, en Estados Unidos podríamos empezar diciendo que no hay democracia, ¿no? Se vota, en las elecciones generales son, y estas que estamos viendo también son los martes son laborales, no es fácil que te den permiso los patrones para ir a votar, ya todo eso va conspirando, no es obligación votar, entonces termina siendo una democracia donde vota el 30% de la población. Y además un sistema muy indirecto, ¿no? Muy indirecto, a diferencia de nosotros que tenemos las PASO, que son simultáneas para todos los partidos, allá y el mismo día, allá es un proceso largo que ya empezó hace un mes más o menos y va a terminar en junio, julio, con las grandes convenciones de los dos partidos, de los dos grandes partidos, nominando al candidato, ¿no es cierto? Y son muy indirectas, como decís vos, Paula, porque se vota a congresistas, digamos, convencionales, que después van a votar, van a apoyar a uno de los candidatos. Lo mismo pasa en las elecciones generales y por eso cuando ganó Bush hijo, realmente ganó haciéndole trampa a Al Gore, que era el vicepresidente de Bill Clinton. Pero bueno, termina siendo anecdótico porque, como decía el informe, en realidad no hay tanta diferencia tampoco entre demócratas y republicanos. El imperio es el imperio y hay una política de Estado. ¿Puede darse en función de este mecanismo electoral la situación de que aquel candidato que obtenga más cantidad de votos en términos absolutos no sea aquel que termine ganando? Claro, eso ¿Puede haber ese nivel de distorsión? Eso pasó ese año, que no me acuerdo si fue el 2002, bueno, no recuerdo el año, 2001, por ahí, con Al Gore, que tuvo más votos que Bush. ¿Qué considerás que está en juego en este momento en estas elecciones en Estados Unidos? Y bueno, sí, mira, el supermartes pasó y me parece que Hillary Clinton ya tiene un pie en la Casa Blanca, ¿no? Más allá de que se han cortado solos, por un lado Donald Trump... Recordemos, perdón, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de supermartes? Sí, el supermartes fue el martes pasado, donde se votó en 11 estados. Es, digamos, el martes donde en una mayor cantidad de estados se votó y se va a votar. Entonces, 7 de esos 11 eran del sur. O sea que es bastante definitorio ya de la tendencia que va a haber en cada partido. Sí, Donald Trump le lleva el doble de convencionales a Ted Cruz en los republicanos y Hillary Clinton le ha sacado una gran ventaja a Bernie Sanders, que era el único que tenía un discurso un poco distinto, ¿no? Algo distinto. Pero después ya... proyectando este escenario a noviembre, cuando sean las elecciones generales, me parece que Hillary Clinton tiene las de ganar. Hoy, contrariamente a lo que podríamos pensar, la candidata del establishment, la candidata del poder es Hillary, no es Donald Trump, ¿no? Por varios motivos. Entre otras cosas porque Donald Trump, con un discurso neofascista, neonazi, xenófobo, terrible, grotesco. Incluso ¿no? hasta políticamente incorrecto, ¿no? Precisamente por todo eso. Con todo eso seduce a gran parte del electorado, pero no es el candidato del poder. Digamos, vos imaginate que una propuesta como la del muro con México y expulsar a los 11 millones de indocumentados, a un empresario no le gusta. El empresariado, el gran capital, necesita seguir teniendo indocumentados para seguir explotándolos. Digamos, esto que plantea Donald Trump es inviable, incluso para el poder. O sea que coincidís con la lectura de los analistas que plantean que las propias cúpulas del Partido Republicano no quisieran que Donald Trump se esté imponiendo como se impone. Lo están tratando de sostener como pueden a Ted Cruz, que es totalmente falto de carácter, de carisma, es un tipo antipático, de Texas. Y a Marco Rubio, que es de Florida, es hijo de cubanos, y dentro de 15 días hay elecciones en la Florida, ¿no? Es la última oportunidad. El establishment del Partido Republicano está intentando que no sea Donald Trump, pero parece imparable, ¿no? Y tiene un discurso que está incomodando, yo creo, a su amigo Macri en Argentina. Son amigos, son muy amigos. Macri dice, yo cada vez que voy a Estados Unidos ceno con Donald Trump, hago negocios con Donald Trump. Donald Trump pidió el voto para Macri.
en noviembre pasado. Y vos fijate, mientras Macri se quiere acercar al ALCA, a la Alianza del Pacífico, al Tratado Transpacífico, Donald Trump está diciendo todo lo contrario. Dice no al comercio exterior, tenemos que salir del Tratado Transpacífico, tenemos que cerrar las fronteras, proteccionismo, cuidar el mercado interno, cuidar el trabajo estadounidense e incluso una guerra económica contra China. Plantea un arancel del 45% de los productos chinos. Y en política internacional dice dejemos de lado las alianzas que tenemos con Alemania, con Japón, que no sirven más, no existen, aliémonos con la Rusia de Putin. Es muy raro, por eso te digo, no es tan lineal lo de Trump. ¿Y a qué fenómeno le adjudicás justamente este enorme crecimiento electoral de una figura que, como vos decís, tiene un discurso abiertamente racista, xenofóbico? En ese sentido te quería preguntar si opinás que en la campaña electoral se está colando la polarización social que viene atravesando Estados Unidos desde la crisis en adelante. Sí, y de antes te diría también. La crisis es como la excusa, ¿no? Y además exacerba la crisis y exacerba las diferencias, pero... Yo he estado, hace 2 años estuve 3 meses dando clases en una universidad y el año pasado también estuve 1 mes y es impresionante lo que está sufriendo la clase trabajadora, clases medias, clases bajas, lo que sufren, la quita de fondos a la educación, a la salud. Obama está haciendo cosas realmente muy perjudiciales a la gente, ¿no? La verdad que... eso se siente, ¿no? Yo recuerdo, perdón, hace un par de años el surgimiento de este movimiento entre la juventud precarizada luchando por un salario de $15 la hora, ¿no? O sea, estamos hablando de miles y miles y cientos de miles de jóvenes que están en condiciones de precariedad total. Hay 50 millones de pobres en Estados Unidos. Esta noche, Paula, para los que nos están viendo, en una ciudad como Nueva York, 100.000 personas van a dormir en la calle. Ejércitos de seres humanos que comen de la caridad en las iglesias, y eso pasa en el país supuestamente más rico del mundo. Ahora, ¿vos crees que esos sectores son receptivos al discurso xenofóbico? Sí. Porque hay después toda una parte de la juventud que está esperanzada más bien con el discurso anticorporaciones de Sanders, los ¿no? jóvenes están con Sanders, los afroamericanos y los latinos con Hillary, ¿no? Y muchos... curiosamente te va a sorprender, pero muchos latinos, hispanos, también lo quieren a Donald Trump. Los latinos, los hispanos que están legales, ¿no? Eso... Contra los que están en una situación es más todavía para estudiarlo más precaria. desde la sociología que desde la política, ¿no? Quizás son comportamientos humanos bastante complicados, ¿no? Pero sí, es lo que decís vos. Yo me quiero salvar, como yo ya estoy legal, bueno, los otros que no vengan. Es bastante jodido, pero está pasando eso. Y bueno, vos decías recién, yo estuve en Chicago, en High Market, donde fue la manifestación del 1 de mayo de 1886, con los mártires de Chicago. Ahí la gente hace 130 años pedía por 8 horas laborales, sueldos dignos, y en la esquina me fui a comer una hamburguesa. El chico que me atendió, un mexicano, trabajaba 12 horas por día y ganaba 1.500 pesos por mes. Y me decía, ni siquiera puedo pensar en tener un hijo. Vivo con mi compañera, pero pago 700, 800 pesos de alquiler y gano 1.500 y trabajo todo el día. Y en la esquina de donde fue esa lucha emblemática que hoy se recuerda en todo el mundo, menos en Estados Unidos. No, y ni hablar de que Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que, por ejemplo, no tiene licencia por maternidad, licencia por enfermedad, algo que resultaría impensado en muchísimos lugares del mundo. Sí, y hace lo que algunos gobernantes en Argentina también por ahí plantean o hacen, que es lo que ha hecho Obama en los últimos años, dando una vuelta de tuerca a lo que venía haciendo Bush. Obama ha sido peor, ha cambiado impuestos por tasas. Entonces, concretamente, vos que sos docente, en los barrios de gente más rica, los impuestos que van a educación quedan en ese barrio, para esa escuela de ese barrio. Entonces, cada vez la brecha es mayor. Claro. Y mucha gente se muda de casa pensando ya en a dónde va a mandar a sus hijos a la escuela. Ni hablemos de la educación superior, de la universidad. Sí, que es un endeudamiento perpetuo para los jóvenes. 15 años promedio. Y el monto de una casa. Claro. Para pagar una carrera universitaria en cualquier, sea estatal, digamos.
Desde ese punto de vista te quería preguntar tu impresión justamente sobre el legado que está dejando Obama de cara al cambio de mando. En el último discurso del Estado de la Unión, Obama hacía referencia a algunos problemas, algunas cuestiones que todavía están pendientes, hablaba de la reforma migratoria, hablaba de una política de control de armas, ¿no? El problema de la violencia en Estados Unidos es muy extendido, ¿no? Que se manifiesta como violencia racial también. Hablaba también de la cuestión de la necesidad del aumento del salario mínimo, o sea, cuestiones que fueron promesas de campaña, pero que después sobre las cuales no se avanzó estructuralmente. Y además es muy hipócrita, porque ahora es fácil decir cualquier cosa, es el teorema de Baglini. Cuanto más lejos estoy del poder, más cosas puedo decir, ¿no es cierto? Ahora que él sabe que no puede hacer nada porque tiene las dos cámaras en contra, es fácil querer hacer todo y después echarle la culpa a los republicanos. Pero él en el 2008 tenía las dos cámaras a favor, no hizo nada. Después del 2012 seguía teniendo una cámara a favor, no hizo nada. Y ahora le agarra los revolucionarios a Obama. Obama va a pasar a la historia, además, como el presidente de los drones, de los aviones no tripulados, que matan gente en Afganistán, en Irak, en Siria, en todos lados. Va a pasar a la historia como el presidente que tercerizó la guerra, con los mercenarios, con los contratistas. Va a pasar a la historia como el que no hizo nada con la migración. Va a pasar a la historia, mira, te doy un dato. Hasta el 2009, en América del Sur, teníamos una base militar estadounidense, con Bush. Todo lo grotesco y todo lo asqueroso que era Bush. Ahora tenemos 19 con Obama. 19 tenemos. 7 en Colombia, 2 en Paraguay, 1 en Chile, 9 en Perú. Se profundizó la política guerrerista que ya venía llevando a cabo. El Premio Nobel de la Paz. Míralo vos. Y claro, pero bueno, es afroamericano, es educadito, es más simpático. Por supuesto que al lado de Bush parece mejor, pero ya te digo, el imperio es el imperio. Y con Hillary va a seguir igual o peor. Claro, justamente en relación a eso, a las expectativas que despiertan la comunidad afroamericana, ¿crees que hubo una cierta ruptura de sectores de la comunidad afroamericana con Obama? ¿Y cómo analizás estas expectativas en Hillary Clinton? No veo esa ruptura porque hoy están apoyando a Hillary. Y Hillary se está presentando como la continuidad de Obama. Entonces, hay mucho adormecimiento en la población. Veíamos en el informe lo de Ocupa Wall Street, el 1%, el 99%, eso quedó en la nada, se desinfló, no pasó nada. Y realmente yo cada vez que voy lo veo, no hay discusión, la gente muy adormecida. Por eso también calan hondo estas propuestas tan populistas de derecha y tan xenófobas como la de Donald Trump. Pero en relación a eso, ¿no ves un cierto rebrote de la acción de la juventud, digo, alrededor de este movimiento que empezó en los locales de comidas rápidas, justamente denunciando las condiciones de precarización y después se terminó extendiendo como un movimiento a nivel nacional que no tiene una continuidad permanente, pero que sí, año tras año, desde el 2012 a esta parte, ha tenido ciertos rebrotes? Hay cosas, ¿no? Está eso, están los veteranos de Guerra por la Paz, que trabajan muy bien, conozco. Hay distintos organismos y grupos y organizaciones sociales que trabajan, pero falta una herramienta política. Por eso fue tan interesante la irrupción de Bernie Sanders. Pero bueno, no alcanzó, parece. Pero realmente, bueno, fue interesante en el sentido que por lo menos puso sobre la mesa temas de los cuales nunca se había hablado en Estados Unidos. Nunca nadie con posibilidades había estado en contra del poder financiero, había dicho tenemos que sacar las tropas de todos lados, dejemos de hacer políticas imperialistas. Eso no lo había hecho ni Kennedy. Kennedy fue el peor de todos, tiene la imagen de haber sido progresista, pero fue el que invadió Cochino, la bahía de Cochino, por ejemplo. Eso no, nadie, ni Roosevelt, ni... De todas maneras, Sanders tiene cierto límite en el sentido de que en el Congreso ha votado siempre, ¿no?, junto con la bancada demócrata, ¿no? Cada una de las políticas en común. Pero bueno, por lo menos dijo algo o está diciendo algo. Sí, es verdad, obviamente que no es el Che Guevara, pero para lo que es Estados Unidos ha sido una oveja negra, ¿no?
¿Cómo analizás? Bueno, estamos pronto al mes de marzo, en donde Obama va a realizar una visita histórica a Cuba y también a la Argentina. Muchos plantean que la visita a Cuba tiene que ver con consolidar este proceso de restauración capitalista que se viene dando en la isla. ¿Qué lectura haces con respecto a eso? ¿Y qué lectura haces con respecto a la visita justamente a la Argentina, en lo que muchos interpretan un gran respaldo, ¿no?, a la presidencia de Macri en el marco de un giro a la derecha más general en Latinoamérica? Sí, sí. Bueno, lo de Cuba ya viene sucediendo. La verdad, a Cuba le viene bien, hay que estar en los zapatos de Cuba, ¿no? Aguantar 50 años de bloqueo. No sé, me cuesta mucho criticar lo que hace Cuba, porque se la bancó solita durante muchísimos años, y necesita un poco de aire, y está llegando ese aire con las remesas, con los turistas norteamericanos que van a Cuba, un montón de cosas. Bueno, sería largo de discutir, pero creo que Estados Unidos, desde el punto de vista de Estados Unidos, el acercamiento a Cuba es lógico, se puede dar ese lujo, porque hoy Cuba no es un ejemplo, no es un mal ejemplo, entre comillas. Hoy nadie en el mundo va a agarrar los fusiles y se va a ir al monte. Hasta la FARC están en el proceso inverso, ¿no es cierto?, en Colombia. Pero sí han sido malos ejemplos los gobiernos de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, en cierta forma el de Argentina, y por eso Estados Unidos ha apuntado sus torpedos aquí. Ahora, como decís vos, cambian los vientos y esto claramente es un respaldo, pero además es una atracción. No me extrañaría, yo me animo a hacer un poco de futurología, pero vino Matteo Renzi, el primer ministro italiano. Sí. Estuvo con Macri y le dijo, sí, la lucha contra el terrorismo, bla, bla. Vino François Hollande, lo mismo, y nos quieren vender un patrullero oceánico y aviones Mirage, porque no quieren producir más acá en Córdoba, porque van a seguir despidiendo gente y porque vamos a pedir crédito a los bancos internacionales para comprarles armas a ellos. ¿Y para qué? Quizás para entrar a una guerra que no es nuestra. Después de la venida de Obama aquí, va Macri a Washington. El 31 de marzo hay una cumbre de seguridad nuclear. Ajá. No me extrañaría que haga la gran Menem, ¿no?, y nos anuncie que como estamos en el primer mundo, hemos entrado a la coalición contra ISIS o el Estado Islámico o lo que sea. Las ganancias se las siguen llevando ellos y las muertos quizás los volvamos a poner nosotros, porque ¿te acordás cuando fue la embajada y la AMIA? ¿Qué dijo Menem? Bueno, son cosas que le pasan a los países del primer mundo. Hemos vuelto a las relaciones carnales con Estados Unidos. Malcorra es una mujer de la CIA en el gobierno argentino. Malcorra es la responsable de que los cascos azules de la ONU violaran chicos en Haití, en Somalia, en República Centroafricana. Bueno, sí. Como decís vos, es un gran apoyo de Obama al gobierno de Macri y la vuelta a ese esquema de Carlos Escudé y de Guido Di Tella, ¿no? Bueno, seguiremos entonces muy atentamente lo que suceda con la política norteamericana. Te agradecemos mucho por haber venido. Gracias a vos. Ahora vamos a un pequeño corte y enseguida a la vuelta analizamos el acuerdo al que quiere llegar el gobierno con los holdouts.